Entonces sí que vamos a dar comienzo a esa primera mesa redonda. Un negocio con fuerte acento industrial. Esta mesa estará compuesta por John de Luisa, miembro del Consejo de FIFA, vicepresidente, de la CONCACAF, actual miembro de su consejo y expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John también fue vicepresidente de Deportes del Grupo Televisa, una de las compañías de medios más grandes de habla hispana. Adelante, John. Vaya subiendo, sí. Jaime Argüelles, empresario español, actual consejero delegado de Duro Felguera y ex subdirector de Planificación y Seguimiento en el ya desaparecido Instituto Nacional de Industria. Gracias. Fernando Sordo Madaleno, vicepresidente de Soma Arquitectos, especialista en el diseño y desarrollo de grandes construcciones de diferentes usos y destaca su participación en el desarrollo de la Academia AGA, que, como bien comentaba antes Alfonso, hogar de Atlas Fútbol Club y recinto de vanguardia referente en México y Latinoamérica. Chus Bueno, director ejecutivo para España y Portugal de Legends International, exjugador de baloncesto y exdirector de la Federación Española de Baloncesto, además de ser exvicepresidente de Basketball Business Operations en la región de Europa y Medio Oriente. Y, por supuesto, también contamos con una moderadora que nos ayudará a coordinar esta charla. Ella es Asunción Soriano, CEO global de la consultora Trevia, especializada en asesoría estratégica, en comunicación, reputación y gestión de crisis. Muchas gracias, Asun. Menudo día más interesante y menudo lujo de panel que tenemos aquí. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de industria, porque efectivamente, como bien comentaba el consejero delegado, de Orlegui Sports, fútbol y deporte es mucho más que emociones. Es un negocio, es una industria y, por cierto, el negocio y la prosperidad económica es uno de los ejes del desarrollo sostenible. Por lo tanto, hay una relación inequívoca en desarrollo económico y desarrollo social. Vamos a charlar entonces de este negocio, ¿no? De este negocio y de esta industria que es el fútbol, que es el deporte y sus efectos y sus impactos en el ecosistema. Voy a empezar por ti, Jaime. Jaime, nos reíamos antes, Jaime, consejero delegado de Duro Felguera, una empresa centenaria y mega relevante en la región. Nos reíamos, oye, eres el único que a priori no hablas de deporte. Vamos a abrir el angular. Luego algo de deporte te preguntaré, que seguro que te apetece. Pero vamos a hablar de industria, ¿no? Yo creo que el paradigma y la base del debate de hoy tiene que ver con cuando se crea un gran proyecto empresarial industrial en un emplazamiento, genera un efecto indudable de impacto positivo en sus entornos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de un gran proyecto industrial, insisto, desde el siglo XIX como Duro Felguera, hoy internacionalizadísimo? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias por invitarme a participar de este evento al Grupo Orlegui. Un placer, además doblemente un placer, ¿no? Representando a Duro Felguera como consejero delegado, una empresa de la región que hace proyectos desde Gijón para el mundo, pero también como persona, ¿no? Como una persona que nació en Gijón y que soy totalmente del Sporting, muy aficionado al fútbol, pues doblemente aquí el placer de disfrutar de un evento donde no solo hablamos de números y de empresas, sino también de la pasión, ¿no? Como se decía antes. Y yo creo que eso es en el fondo lo que considero que está detrás de este concepto de generar valor, ¿no? Generar valor en todo aquello que hacemos desde un punto de vista tanto empresarial como deportivo. Yo creo que esto es lo que tiene de sinergia importante el deporte y la industria, ¿no? Nosotros en Duro Felguera hacemos proyectos industriales en el mundo. Pensamos y estamos convencidos que detrás de un proyecto industrial lo que hay es una generación de valor, hacer mejor la sociedad, contribuir a un bienestar mayor de las personas, proyectos en el ámbito de la energía, en el ámbito de la industria, donde son nuestros principales focos. Pues con eso conseguimos que la sociedad tenga pues, un nivel mejor de bienestar, un nivel mejor de disfrutar de aspectos diferentes de la vida, ¿no? Y pensamos que, por tanto,
haciendo proyectos industriales, pues contribuimos a que las personas al final vivan mejor. El deporte, al fin y al cabo, también consideramos que hace que las personas vivan más felices con esa pasión y, por tanto, esa sinergia entre el deporte y la industria creo que es importante. Cuando hacemos un proyecto industrial importante, pues ahí dejamos ese legado para el disfrute. Hemos visto antes unos números que nos han presentado aquí, unas inversiones enormes, ¿no? Inversiones que estamos por la verdad acostumbrados a hacer en diferentes ámbitos, pero también en el ámbito del deporte, ¿no? El ámbito del deporte mueve mucha pasión, pero también mueve muchas condiciones económicas, y eso es algo que deja además un legado detrás de ello. No solo es la inversión en sí mismo, sino toda la parte del uso de las instalaciones, del disfrute para las personas, la aportación de valor. Con lo cual, para mí, un poco a nivel conceptualmente resumido lo que acabo de decir, pienso que hay un doble valor, el valor de la infraestructura, de la inversión que dejas y luego el disfrute de generación de valor que deja esa instalación para la sociedad. Por tanto, el generar al fin y al cabo algo que aporte a las personas y que deje pues, una mejor vida después de estos proyectos industriales, ¿no? Muchas gracias. Fernando, como hablo de instalación, ahí está, te toca. Fernando, estás en una firma reconocidísima de nivel internacional y habéis podido diseñar grandes infraestructuras vinculadas con el mundo del deporte y los grandes eventos. Háblanos también de estas grandes infraestructuras como una palanca de transformación social y de la comunidad. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir este panel con todos ustedes. Y sin duda, creo que en los 85 años que tiene Sordo Madaleno, y digo, nada más mencionar que Sordo Madaleno se parte en dos pilares. Uno es el desarrollo inmobiliario y luego está también la parte de arquitectura. Y la pasión empezó a través de la arquitectura y eso nos llevó al desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque entendíamos que podían hacer este tipo de proyectos. Y a lo largo de 85 años hemos logrado, principalmente en México, generar polos de desarrollo. Y en una metrópolis tan grande como la Ciudad de México ha sido increíble ver cómo a través de los años ha ido progresando. Digo, aquí, John, tú conocerás Antara o Plaza Satélite. Todas estas eran zonas, se puede decir que subutilizadas, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo que ponía Mark cuando hablaba del estadio de Nueva York, porque exactamente eso es lo que nosotros creemos en Sordo Madaleno. Nosotros creemos que estos grandes proyectos realmente generan un beneficio a la sociedad y a la comunidad, ¿no? Y la verdad es que aquí también existen posibilidades importantísimas. Un proyecto también que es de los últimos que hemos hecho en colaboración con Grupo Orlegui, que es la Academia AGA, ha sido muy interesante desde la parte de la comunidad y cómo involucrar a la comunidad en el proceso del proyecto, el también desarrollar una parte que estaba subdesarrollada, en una zona que tiene un potencial muy interesante, y cómo estos proyectos que además tienen un arraigo increíble, porque a través del fútbol ese arraigo con la ciudadanía y la gente de ese lugar específico, lo que puede generar, ¿no? Entonces estamos muy emocionados de lo que puede empezar a pasar. Digo, este proyecto se inauguró el año pasado, ¿no? Y ahorita empezamos a ver también ese desarrollo que estoy seguro que será muy beneficioso para esa zona, ¿no? Claro. Al final, el fútbol, efectivamente, no podemos aislar ese componente de emoción y de pasión, pero aquí lo que genera esta pasión es un vínculo formidable de la empresa con su comunidad, lo cual es una gran ventaja. Son tiempos de co-creación, ¿no? Por lo que apuntas, está claro. Bueno, pues nos vamos con John. John, que además es su primera visita a la ciudad, autoridades, tenemos aquí un gran embajador enamorado ya de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. John, tú, como miembro de la FIFA, del Comité Ejecutivo, has podido participar en grandes mundiales como Sudáfrica, Brasil, Qatar. ¿Puedes hablarnos un poquito y aquí tenemos un horizonte que es el Mundial de España, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito de la perspectiva del Mundial como proyecto país? Claro, gracias Asun y gracias a
a Alejandro y a Alfonso Norlegui y todo el grupo que hace posible este Summit. Un lujo participar con todos ustedes en este panel. Como bien dices, he tenido la oportunidad de participar en mundiales con diferentes responsabilidades y diferentes perspectivas. 2010 empecé siendo coordinador general de sede en Nelspruit, en Sudáfrica. 2014 en Belo Horizonte, en Brasil. 2018 ya fui como responsable de México para la candidatura del Mundial 2026. 2022 ya como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y como miembro del Comité Ejecutivo de FIFA y miembro del Comité Ejecutivo de CONCACAF. Y eso me ha permitido entender qué ha sido para cada uno de los países sedes el tener un mundial, ¿no? Y recordaremos 2010 en Sudáfrica, que fue un mundial de un continente. Era abrir el continente africano al mundo del fútbol, al mundo, para que fuéramos a conocer lugares que difícilmente estarían dentro de nuestras oportunidades inmediatas, ¿no? Y creo que ese fue un extraordinario esfuerzo del presidente Mandela, de la mano en ese entonces con el presidente de la FIFA, con Joseph Blatter, y creo que se logró pues esta apertura de un continente. Fuimos hasta el sur del continente africano para poderlo vivir. 2014, sin lugar a dudas, con este combo que diseñó Brasil entre la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, fue mostrarle al mundo que Brasil tenía una nueva etapa de desarrollo. 2018, una Rusia en donde se permite abrirse al mundo, a que conozcan muchas de sus ciudades. Otra vez un mundo objetivo, un objetivo de aficionados que normalmente no tendría esa capacidad de ir a Rusia. ¿Y qué podemos decir de Qatar? En donde se utiliza un mundial para desarrollar un país. Y no solamente para desarrollar el país, sino para que este país se muestre en el mundo entero y lleve inversión local al mundo entero como parte de este proyecto. Y un 2026 en donde nos unimos como región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, con esta oportunidad de generar certeza en un mundial de fútbol y de invitar a una región de más de 500 millones de habitantes, en donde por décadas hemos trabajado juntos y ahora nos damos este lujo de unirnos a través de un mundial de fútbol. Entonces, como podemos ver, Asun, en los últimos años, los mundiales de fútbol van mucho más allá de 30 días de extraordinaria pasión, en donde 32 selecciones y ahora 48 por primera vez en la historia de los mundiales van a pelear por una copa, ¿no? O sea, hay un efecto dinamizador claro, ¿no? en el país. Chus, que te tengo a mi vera, desde el gorro de director ejecutivo de Legends, luego hablaremos de Legends y todo lo que está por venir de la industria del deporte, pero me gustaría hacerte una pregunta. Con este gorro y con el de la Federación de Baloncesto, que también has tenido una trayectoria importante, ¿qué aporta un mundial a un país, a una sociedad? Bueno, pues... Un gran evento deportivo, ¿no? Sí, buenos días a todos. Pues bueno, lo hablaba muy bien yo, ¿no? Es una excusa, una celebración, un momento de celebración que genera muchas cosas alrededor de él, antes y después, ¿no? Yo me acuerdo, tuve la suerte de estar dirigiendo la federación cuando ganamos el Mundial para España, en 2014, y en el 2009, cuando vendíamos las sedes, vendíamos el proyecto a FIBA en aquel momento, hablo de baloncesto, pues lo que estábamos hablando era cómo transformábamos, cómo utilizábamos el baloncesto para transformar cosas en la sociedad, ¿no? No solamente, como decía Marc, una actividad económica, una actividad de desarrollo industrial, sino como el deporte, a través del deporte, pues intentábamos conectar a la sociedad, conectar a las familias, conectar entre ciudades, conectar un pueblo con una ciudad. Va mucho más allá, ¿no? Es como un efecto, como una gota que se va abriendo y va haciendo un efecto que como pasa en el agua, ¿no? Entonces, la idea también era, me acuerdo del lema, era el Mundial para todos, ¿no? ¿Cómo abrías tu sociedad, cómo abrías tu ciudad para todos los demás? Para que te conozcan, para que conozcan tu cultura, para que conozcan tus inquietudes, tu gastronomía, bueno, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo montábamos eso para que no fueran esos 30 días que hablaba John, sino que empezábamos como casi 2 años antes? Entonces, bueno, con un buen plan de marketing, comunicación, actividades, bla, 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 todo aquello te mantenía un poco pues muy presente en la sociedad, tanto aquí como fuera, porque había también un plan de internacional, y desembocaba en una celebración que era el Mundial para todos al final, ¿no? Pues era una historia muy, muy divertida, la verdad es que la disfruté mucho y
Y luego me fui a la NBA justo cuando empezó el Mundial, así que la disfruté como apasionado del deporte, pero formé parte de aquello, ¿no? En el otro lado. Y lo bueno al final es el legado que deja, porque luego acaba el Mundial y siempre nos enfocaba mucho en cuál es el legado que deja este Mundial para la ciudad. Entonces, cuando te vas, sí, te has ido en esa celebración, pero ¿qué has conformado, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Y qué se ha quedado? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo has inventado el turismo? ¿Cómo has inventado las áreas de desarrollo? Bla, bla, bla. Y eso ocurría. Hay que hacer un plan, pero ocurría, ¿no? Entonces, bueno, estuvo muy, muy bien. Bueno, pues has apuntado a un hilo bien interesante que además es un gran debate en los grandes eventos deportivos internacionales, exposiciones universales, el antes y el después, ¿no? John, ¿qué ocurre en un país después de un mundial, por ejemplo? Me parece, Asun, que hay un hilo conductor entre los diferentes eventos y esta es la renovación de infraestructuras. ¿No? Y lo vimos en Sudáfrica con renovación de estadios, con estadios nuevos. Lo vimos ahí en Sudáfrica con el gran reto de qué hacer después con esta gran infraestructura, cómo hacer crecer la industria del fútbol en un país quizás en donde el deporte principal es el rugby, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tuvieron que transformar? Un Brasil en donde hoy vemos, 10 años después del Mundial, que permite que la infraestructura que está hoy en Brasil sea la mejor que hay en toda Sudamérica. Un 2018 en Rusia, donde además de la renovación de estadios, se crea esta nueva infraestructura de seguridad para los asistentes a los mundiales, en donde ya todos los que queremos ir a un mundial, tenemos un Fan ID y está ligada la información de la persona con la información del evento, proveyendo esta nueva estrategia de seguridad. ¿Qué decir de un 2022 en donde no solamente el hilo conductor se hace a través de la renovación y construcción de estadios nuevos, sino se reconstruye un país, se moderniza un país? Un 2026 en donde, bien decía Marc hace unos minutos, que en Estados Unidos en el 94 sirvió para que, aprovechando el desarrollo de una generación, se generara esta industria. Hoy en el 2026 un país como México tiene esta tercera oportunidad de que los abuelos vivieron un mundial en el 70, los hijos lo vivieron en el 86 y ahora los nietos lo van a poder vivir en el 26. ¿Qué mejor manera de promover una industria con todo el desarrollo que conlleva esto en 3 generaciones? Entonces, sin lugar a dudas, hay mucha preparación y hoy lo vemos que las candidaturas y se empiezan a trabajar con muchos años de anticipación para que esos 30 días las cosas salgan formidables y que se lleven a cabo todos los legados que se planean durante esos años previos. Entonces, sin lugar a dudas, lo que se trabaja, lo que se vive, lo que se desarrolla, está para muchos años después de los 30 días del evento. Muchas gracias. Fernando, yo creo que aquí la infraestructura, ¿no? Esa gran infraestructura arquitectónica que se crea a raíz del evento, juega un papel, como decía John, fundamental en ese día después. ¿Qué ocurre con esta infraestructura? ¿Y qué más puede pasar, más allá de lo deportivo incluido? Claro. Sí, yo creo que cuando estamos hablando de ese tipo de infraestructura son los estadios, creo que, primero tendríamos que pensar qué va a ser un estadio en el futuro. Yo creo que los estadios se han convertido casi en este lugar donde la gente en el siglo XXI es donde se congrega esa energía y esa interacción entre toda una comunidad, ¿no? Pero también si nosotros nos alimentamos de esa identidad que da el estadio para generar un destino, no nada más deportivo, sino comercial, pero también, ¿por qué no?, cultural y también extender el espacio público, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a pensar en el diseño de un estadio, estamos pensando más allá del Game Day, ¿no? El Game Day es una vez cada 14 días o cada 7 días y son inversiones bastante elevadas. Entonces, ¿qué le da esos otros 6 días de la semana? ¿Qué le da a la comunidad esta infraestructura, ¿no? Estamos muy interesados en eso y también lo que nosotros estábamos proponiendo y estamos proponiendo es que en ese espacio, ¿no?, de que tienes que generar una infraestructura que llegue a la capacidad de 44,000 aficionados y realmente en el Molinón necesitamos 30,000. Entonces, ¿qué hacemos con esos 14, ¿no? Y la idea fue tener la flexibilidad de poder ampliar, pero para después del Mundial poder convertir ese espacio en un espacio cultural que se pueda también exponer
la cultura asturiana, ¿no? Entonces creo que son este tipo de ideas que hacen valer esa inversión y la proyectan al futuro. Una vez más, que el evento deportivo permee luego en la sociedad desde todos los ángulos que son enormes, ¿no? Y no sean compartimentos aislados, por un lado el fútbol y por otro la ciudad o el país, ¿no? Jaime, como estamos hablando hoy de negocios, los negocios también son sinergias, interacciones. ¿Cuáles son desde la perspectiva de la industria, como en vuestro caso, vinculada con la energía, con el hierro? ¿Cuál es la sinergia que hay entre la empresa y el deporte en cuanto a hacer cosas conjuntas? Y también, déjame que te pregunte qué puntos en común encuentras, que yo creo que un poco de perfil de deportista tienes, ¿eh? Así que seguro que puedes hacer el ejercicio. ¿Qué ves en común? Sí, yo creo que hay muchas cosas comunes entre la industria o la empresa y el deporte, ¿no? Al fin y al cabo, como decía antes, estamos generando valor para la sociedad, y eso sucede en el deporte con un componente importante de pasión, donde está claro que el centro es el deportista, ¿no? Es la figura, ¿no? En la empresa, pues las figuras somos las personas que trabajamos en la industria, y pienso que hay una similitud muy grande con el deportista en ese concepto de esfuerzo, de disciplina, de sacrificio, de mejorar a uno mismo para dar lo mejor que tienes, ¿no? Eso sucede en el mundo del deporte, con la figura del deportista, pero también sucede en el mundo de la empresa, ¿no? Donde las personas, al fin y al cabo, no es una cosa, vamos a decir, que se dice así habitualmente, es la realidad. Lo más importante son las personas que hacen verdaderamente factibles los proyectos, que ofrecen soluciones. Nos gusta decir que en Duro Felguera somos una empresa que aporta soluciones, ¿no? Y eso, para conseguir eso, la clave son las personas. Y esos mismos conceptos de disciplina, de esfuerzo, de superación, al fin y al cabo la combinación de actitud y aptitud, talento también es necesario. Pienso que ahí hay mucha similitud en el mundo de la empresa con el mundo del deporte, ¿no? Y al fin y al cabo, también me gustaría decir que cuando se dice eso de la industria del deporte, pues esa combinación de palabras tiene también mucho que ver con la sinergia, ¿no? El deporte en sí mismo es una industria, me gustaría decir, industria circular, economía circular. Da y recibe, da satisfacción, da pasión a los aficionados, pero también necesita recibir pues esas aportaciones económicas de los aficionados o de la empresa para revertir doblemente en la sociedad y en la empresa, en los patrocinios, en las aportaciones de las personas. Pensamos que esa economía circular pues genera un movimiento dinamizador de la economía y de la satisfacción de las personas, que considero que hay una sinergia importante entre la industria y el deporte. Sí, sin duda. Y hablando de sinergias y de negocios, Chus, Legends es una compañía muy bien conocida cada vez más por la gestión, ¿no?, de grandes eventos deportivos, ¿no?, en todo el mundo. Hemos hablado de un mundial, hemos hablado de un evento, podemos hablar del día a día de los eventos deportivos. ¿Cuál es el impacto económico y social de una instalación, de un evento, de una liga deportiva? Bueno, pues para explicaros los que no estéis muy familiarizados con Legends. Legends somos operadores, somos comercializadores, somos explotadores de estadios, de recintos en general. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues cuando una propiedad tiene un sueño, cuando pues habla con consultorías que les refrendan que hay esa oportunidad, o con arquitectos que le ayudan a diseñar esa oportunidad, esa visión, pues nosotros lo intentamos bajar una vez más y decir, a ver, ¿y esto en merchandising qué te supone? ¿Y esto en food and beverage qué te supone? ¿Y esto en VIP Hospitality cuánto dinero vamos a ganar en todo este estadio? Y somos especialistas en esto. Esta empresa se fundó con el dueño de los Cowboys y los Yankees en el 2008 porque ellos querían centrarse en el fútbol americano, en los jugadores, la competición, los fans y ganar dinero de allí. Y no querían estar pensando en extractores, en cómo se consumían los productos en China, y querían que todo lo demás lo hiciera una empresa, y la crearon. Esta empresa empezó a hacer más equipos de la NFL, empezó a hacer más equipos de la Liga de Béisbol, empezó a hacer más equipos de la NBA y ha ido creciendo internacionalmente, estando ahora, pues bueno, pues estamos en Iberia, estamos en UK, estamos en varios países del mundo, ¿no? Y nos dedicamos a eso, a ver cuánto se puede exprimir esa instalación para que dé los mayores beneficios a ese propietario o a ese inversor, ¿no? Somos esa pata que rellena eso. Y hay dos patas. Una, la maximización del venue, y otra es cómo podemos motivar ese contenido del venue que trabajamos con promotores, que podemos trabajar cualquiera, para que, lo que decía antes, tengamos
no solamente un evento cada 14 días, sino que tengamos un evento cada semana, o si podemos cada 3 eventos a la semana, pues mejor, ¿no? Y cómo se diseña todo eso para sacar el máximo beneficio posible a nivel comercial y dotar de las mejores experiencias para los ciudadanos y de la ciudad, para que genere ese engagement y que la gente quiera ir a los estadios a pasárselo bien, porque va por una experiencia, luego se deja dinero, pero va por la experiencia, ¿no? Pues hay que cuidar las dos cosas, y a eso nos dedicamos. Entonces, lo que estamos mirando con los diferentes socios que tenemos en todo el mundo. Y que no es poco, ¿no? Cómo multiplicar, ¿no? Aquí estamos hablando de multiplicar desde todos los ángulos, ¿no? Sí. Entonces, aquí en los eventos, cómo se gestionan o cómo gestionan su instalación. En Estados Unidos, por ejemplo, hay instalaciones que tienen más equipos que un equipo. Y además hacen conciertos, como Los Ángeles, que tiene tanto la NFL como el Crypto.com, que ahora luego el propietario de los Clippers se va a ir a crear su propio estadio, pues generan muchos más eventos. Cómo se acogen conciertos, cómo hablas con promotores para acoger conciertos, cómo haces eventos corporativos, porque mucha gente siempre está pensando en un mundial. Un mundial es fantástico, pero no podemos tener mundiales todos los años, claro. Es imposible. Entonces, cómo se generan otro tipo de eventos corporativos para presentación de coches, para presentación de industrias, para presentación de cualquier otro tipo de evento que requiera, es una menor escala, no de 40.000 personas, pero que a lo mejor puedas acoger 1.000, 2.000, 5.000 personas para ese evento. Todo esto requiere pues, una estrategia, una profesionalidad, una sofisticación, que es lo que intentamos nosotros aportarle a nuestros partners. Ver cuál es el estadio que tiene sentido, porque a lo mejor te quieres hacer un estadio muy grande, quiero hacer un estadio en Gijón de 100.000, pero 100.000 no lo vas a llenar, te vas a gastar muchísimo dinero. ¿Qué tiene sentido en Gijón? Pues tiene sentido esto. ¿Cuántas suites tiene sentido en Gijón? Pues estas. Y con eso trabajamos con los partners, con los arquitectos, con los consultores, para mirar el escenario en que esa inversión tenga el mayor retorno de inversión posible, porque luego nos vamos a ir a buscar dinero. Y los fondos nos van a decir, ¿y por cuánto tengo que poner? Es muy sencillo, siempre dicen, ¿cuánto me lo vas a devolver? ¿Y cuánto seguro estás de que me lo vas a devolver? Estas tres preguntas nos las hacen todos los fondos. Entonces, el payback, que es cuando me lo vas a devolver, tienes que maximizar los rendimientos. Y el tiempo es importante para ellos. ¿Cuánto vas a tardar en estar al máximo de tu potencial para yo recuperarlo antes? Entonces, en eso ayudamos a nuestros partners. Es una aventura muy divertida. No, desde luego, y con unas posibilidades, con un potencial de crecimiento formidable, ¿no? Sí. Ha sido muy interesante la ponencia de Marc, de contarnos un caso real, bajado al detalle, sí, ¿no? De un caso desde el principio hasta el final. Fernando, es un lujo tener aquí ponentes que tenéis una perspectiva internacional, de haber visto proyectos en todas las partes del mundo, ¿no? Cuéntanos algún caso relevante que hayáis trabajado desde vuestra firma, donde hayáis podido, claro, no tenemos el ratito tan largo, pero sí, en grandes titulares, una vivencia, un caso de una infraestructura relevante que genera este valor también en el entorno. Sí, bueno, yo creo que tenemos un par de ejemplos, pero sin duda el más simbólico yo creo que sería Antara, ¿no? Que era una zona completamente industrial, muy similar a como Marc lo explicaba, esta zona en Nueva York que era completamente esa vocación. Y estamos al lado de una de las zonas, se puede decir, con mayor crecimiento, mejor calidad de vida, mejores parques, mejor infraestructura. Y nos dividía, ¿no? una gran calle. Y en el 2000 se hace la decisión de desarrollar un polo comercial que generaba además un espacio público. Nosotros siempre que hacemos un proyecto, y si es un proyecto de usos mixtos, donde hay espacios comerciales, oficinas, apartamentos, siempre estamos pensando en qué podemos darle más a la comunidad, ¿no? Y en este caso fue brindarle una calle segura, abierta, donde también iba a haber espacios comerciales, ¿no? Y lo que ha sido muy interesante ver, y Antara ha tenido 3 fases de construcción en todas sus etapas, pero lo que ha sido muy, muy interesante es que esa zona se ha ido convirtiendo en una de las mejores zonas residenciales de todo México, ¿no? Y es como estos proyectos que tú implantas en el tejido urbano, cómo generan una regeneración. Y creo que hoy en día en las grandes ciudades de todo el mundo la regeneración es el futuro, ¿no? Porque la verdad es que ya irnos más hacia la periferia pues no es sustentable. Nos tenemos que desplazar en coche mucho tiempo, el tema de la luz, del agua, todos esos problemas empiezan a surgir.
Y cuando nosotros podemos redensificar el centro de ciudades, donde tenemos esta, se puede decir, pues facilidad de que ya tenemos consolidado todos los servicios y además potencializar, ¿no? Creo que los proyectos hoy en día que son más sustentables son los proyectos que no son de un solo uso, ¿no? Y esto si tú en un solo proyecto puedes vivir, trabajar, tienes espacios abiertos, espacios públicos, áreas ajardinadas, todo esto pues es fundamental. Creo que en el caso de Gijón específicamente ya tenemos la mitad del trabajo hecha, o más de la mitad, ¿no? Porque si pensamos en Nueva York, tenía esa vocación, pero había que meter muchísima inversión. Pero ahora, como vemos en Gijón, tenemos la mitad del trabajo hecho. Hoy tenemos espacios comerciales que funcionan, tenemos un espacio público que funciona, el plan de ordenación funciona, tenemos todos los ingredientes, además de un mundial en el 2030, para poder realmente hacer un proyecto que sea único, no nada más para España, sino para todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad que eso nos emociona muchísimo, porque ha sido de ese tipo de proyectos hemos trabajado muchísimos años, ¿no? Y ver el potencial, pues claro que nos emociona muchísimo. Entonces, no, es muy interesante este ángulo, que sostenibilidad, uno de los elementos es la optimización, ¿no? Claro. De los recursos, lo habéis apuntado todos, ¿no? Sí, sí. Yo me tengo que volver a la FIFA, porque aprovechando que estás aquí hundita, vamos a aprovechar. Oye, entendemos que es una organización que es conocida porque marca unas pautas muy claras al país, a la ciudad, al Estado, para ser sede de un mundial, ¿no? Y en este tramo, en España, hemos vivido este proceso recientemente. Danos, o sea, no nos puedes leer los estatutos enteros, pero si nos puedes dar algunas titulares de cómo se maneja la FIFA en este tipo de decisiones y de procesos. Claro seguro que que sí, es muy Azul, y útil. sí, totalmente de acuerdo que necesitaríamos muchos días para entender los cuadernos de cargo de la FIFA, pero creo que ese es un tema, fundamental para garantizar la calidad de los eventos, ¿no? Y como hemos visto, siempre me toca ver al presidente de la FIFA decir, este es el mejor mundial de la historia, y así es. Cada 4 años el evento es mejor, las condiciones son mucho más favorables. De lo que hemos estado platicando todos es que la experiencia del aficionado siempre va para mejor. Y en ese sentido creo que la FIFA se enfoca en exigir que cuando estamos organizando el evento pensamos que esas exigencias son bestiales por todo lo que hay que hacer, pero al fin del día, cuando se lleva a cabo, uno se da cuenta que todo tiene un sentido. Y la FIFA empieza desde un sentido macro, exigiéndole al país o los países sede, como serán ahora en el 26 y en el 30, una serie de garantías que le permitan a la FIFA, a las confederaciones y a las federaciones participantes operar en este evento, ¿no? Y son garantías que la FIFA pide en el acceso a través del visado, en los permisos de trabajo, en la seguridad tanto de las gentes que van a trabajar como de los fanáticos, en el tema de la garantía de las telecomunicaciones, ¿no? Que cuando se dé el Mundial, pues las señales tanto de televisión, de radio y demás salgan. Hoy que hay tantas plataformas, el tema de los impuestos para evitar estas dobles tributaciones, eso es lo que le permite la protección de marcas, ¿no? Si viene la FIFA con su marca, que sea protegida, eso es lo que le permite tener un contexto general. Luego se va al tema de los requisitos para cada una de las sedes. Y entonces ahí vemos la cuestión de capacidad de hoteles, la cuestión de capacidad de aeropuertos, si hay trenes como aquí, todo el tema de movilidad de los aficionados, que hoy vimos que los que teníamos dudas de cómo iba a ser la movilidad de un mundial en una gran sede como fue Qatar, con 32 selecciones, con 32 aficiones, cómo se iba a manejar esa cuestión, y la manejaron de forma impecable, ¿no? Un contraste muy grande cómo va a ser la movilidad en un mundial de 3 países con tantos usos horarios. Wow, y sí, con sí. tantos kilómetros, y cómo la FIFA lo está organizando por grupos para que las selecciones y los aficionados no se muevan de un lado de este a oeste en los 3 países, sino
permanezcan en grupos de regiones. Entonces, bueno, vienen estos requisitos a nivel sede. Hoy eso está cambiando drásticamente. Hoy en el Mundial del 2026 van a ser 16 sedes. La FIFA está exigiendo con nuestro nuevo formato, en lugar de 8, por lo menos 14 sedes. Eso definitivamente es un parteaguas en cómo opera un mundial. Y luego de ahí tenemos, obviamente, la parte de país, la parte de sedes, y nos vamos ya a las partes específicas. ¿Cuáles son estos requerimientos para los estadios? Vemos que hay requerimientos de capacidades. Capacidad mínima de 40,000 asientos en un estadio para fase de grupo, que no sea inauguración. Inauguración y final se exigen por lo menos 80,000. Siempre se guarda el presidente de la FIFA este detalle fino de la decisión última, ¿no? Pero bueno, hay ciertos estándares de 80,000 para inauguración y final. Y de ahí nos vamos ya a tal cuestión específica en el manejo de los requisitos, como para el 2026 van a ser los campos de fútbol. Y los 16 campos de fútbol no solamente tienen que tener el mismo pasto, tienen que tener el mismo sistema de drenaje y el mismo sistema de ventilación. ¿Para qué? Para garantizarle a los jugadores de las 48 selecciones una operación a nivel fútbol exactamente igual en cualquiera de los estadios. Aquí estamos, esto se dice fácil, pero el presupuesto para cada uno de los campos es alrededor de $4 millones, hablando del pasto nada más, ¿no? Entonces, sí, las exigencias son muy grandes, pero garantizan esta experiencia del espectador, tanto en el estadio como los millones y millones y millones de personas que lo ven en la televisión. Wow, no, suena complejo. Yo que todo lo que estamos aquí nos hemos imaginado esta gestión, ¿no? De fácil no parece nada, desde luego. Jaime, claro, cuando estamos hablando de un evento internacional como el Mundial, estamos hablando de equipos, ¿no?, conocidos. Duro Felguera es una compañía súper internacionalizada, que estáis haciendo negocios en todos los muchísimos países del mundo. ¿Cuál es tu perspectiva cuando viajas, cuando tomas un taxi, cuando vas a un restaurante, cuando vas a una reunión? ¿Afecta, suma, impacta, ayuda a tener en tu ciudad, en tu país, un gran evento, un gran equipo? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, por supuesto que sí. Al fin y al cabo, una empresa como Duro Felguera lo que realmente vende es confianza. Vende confianza en base a dar soluciones a los clientes a través de hacer proyectos que generan ese valor. Y el tener una reputación y una marca es fundamental, ¿no? Y la marca Asturias, la marca Gijón, la marca España, pues es una marca que vende en el mundo, es así, ¿no? Y que Gijón tenga un equipo de fútbol que sea destacado, que pueda acoger eventos de primer nivel, mundial, eso sería algo espectacular, porque realmente esa marca pues es facilitar, al fin y al cabo, ese mensaje de confianza que tiene que lanzar la industria cuando viaja por el mundo. Nosotros en Duro Felguera hacemos proyectos en todo el mundo y, francamente, donde vamos, normalmente ya nos conocen, y nos conocen por nuestro origen. Nos conocen por los orígenes asturianos de una empresa de 166 años de historia, sus orígenes que luego se convirtieron de La Felguera, como lleva el propio nombre, la propia marca de la compañía Gijón, y eso, por supuesto, es un emblema que la compañía pues, se favorece de él, ¿no? Por tanto, todo lo que ocurra en Gijón, en un ámbito deportivo, que además es un ámbito que genera gran reputación y gran proyección de la marca, pues beneficia a las empresas de nuestra región, ¿no? Y a Duro Felguera en particular. Y puedo asegurar que en muchos sitios donde vas lo primero que te hablan es del fútbol, ¿no? Por supuesto, siempre el Madrid, el Barcelona, ¿no? Parece que tienes que ser de uno de los dos equipos. Digo, yo soy del Sporting de Gijón, entonces hay que explicar qué es el Sporting de Gijón y eso ya genera una dinámica de confianza que siempre ayuda a hacer negocios. Sí, eso es cierto. Suele ser un lenguaje universal, ¿no? Está claro. Pero es muy bueno también, yo creo, que este apunte que acabas de dar de Asturias como marca, ¿no? Con todos los atributos positivos. Chus, nos has hecho una muy buena descripción de vuestra compañía, de vuestro proyecto. Vamos a hablar durante la mañana, ¿no?, del potencial y del futuro de esta industria, ¿no? Claro, nos estás abriendo, tú también, Fernando, nuevos ángulos vinculados a más allá del evento, más allá del deporte. ¿Cómo vislumbráis, efectivamente, el deporte, el fútbol como industria de futuro? Lo hablaremos también luego en otra mesa, pero me gustaría conocer tu opinión. Bueno, está claro que, a ver, yo de fútbol,
John nos podrá ilustrar mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú estás mirando en un venue, el venue tiene que tener un alma, un sentido, ¿no? Y el fútbol, en los estadios de fútbol, pues es lo que está moviendo a la afición, ¿no? La afición lo que conecta es un estadio de fútbol, es el fútbol y es esa pasión que hemos estado comentando a lo largo de la mañana. Y eso es súper importante para enganchar y para generar esa afiliación, esa comunidad que antes desde Marc ya ha comentado esta mañana. Luego, lo segundo es, cuando tú tienes esta instalación, cómo haces esas otras actividades, que también lo hemos comentado anteriormente, pero luego cómo esta instalación se convierte en un destino. Y a mí me gusta mucho, porque estamos trabajando con el Madrid, con el Barcelona, con otros equipos, cómo puede ser un destino turístico. Realmente una instalación se puede convertir en un destino turístico y puede traer a muchos aficionados y a muchos turistas a esta instalación. De hecho, tanto la del Bernabéu es la segunda instalación más visitada de Madrid, como el Barça es la segunda instalación más visitada de Barcelona. O sea, ya tienen tirón turístico. De cada una de las ciudades, De cada una de las dos ciudades, y tienen mucha actividad, y muchos museos, y muchas catedrales, pues son las segundas en las dos. El Museo del Prado en Madrid y la Sagrada Familia en Barcelona son las primeras. Pero están ahí, y peleando, y subiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque una instalación, si se convierte en un centro de ocio, en un centro de algo, que va más allá del fútbol, aunque el motor sea el fútbol, pues genera ese destino turístico. Y ese destino turístico genera desde el evento a simplemente pasar y ver la instalación a través de un tour o una experiencia que pueda tener con la propia instalación, hasta hacer esos conciertos donde ya vendes hotel, restaurante, ticket de concierto, qué hacer en Asturias durante el fin de semana, donde ya montas ese paquete turístico donde la gente viene por la excusa de que quiere venir a un concierto o a un partido de fútbol, pero se pasa un fin de semana en Asturias. Entonces, todo esto es el motivador de, bueno, o lo que está generando es con una motivación como es la del fútbol, que en otros sitios puede ser el hockey, otros puede ser la NBA, pero como el deporte está siendo un generador de una motivación que luego, si le buscamos más ángulos, como bien decías tú, se convierte ya no solo en un evento o un estadio que pueda albergar muchísimas cosas, sino un destino turístico per se. Y esto es muy interesante y es muy importante porque esto sí que nos da no solamente un día a la semana o 3 días a la semana, nos da todos los días de la semana. Y lo vemos, o sea, cuando hay un evento, cuando está la final de la Champions mañana, pues imaginaos cómo va a estar la semifinal de la Champions mañana, imaginaos cómo va a estar Madrid y el Bernabéu, ¿no? Pero todos los días hay gente. Si somos capaces de generar contenido todos los días hay gente, ¿no? Claro. Y esto es muy importante también. Y tiene una potencialidad gigantesca, ¿no? Fernando y Jaime, quería hablar con vosotros de sostenibilidad, porque lo habéis apuntado, me parece un ángulo muy interesante, pero antes, mirando a John, me estoy un poco cotilla yo, ¿no? Pero quería preguntarte, oye, la FIFA es una gran institución, una gran organización que maneja un presupuesto. ¿Cómo estructura la FIFA sus presupuestos? ¿A qué dedica los proyectos? ¿Qué empuja? ¿Cómo ayuda? Danos algunos tips. Es muy buena pregunta, Asun, porque al fin del día la industria del fútbol per se está diseñada para reinvertir todo lo que se genera. Y para darnos una idea, en el ciclo mundialista que terminó ahora en Qatar, el presupuesto de ingresos de la FIFA fue de 7.500 millones de dólares. Ahora, para el 2026, sube a 11.000 millones de dólares. O sea, son incrementos sustanciales, mucho enfocado por el nuevo sistema de competencia y cómo se va a generar el Mundial. Pero ¿dónde está el secreto? ¿Qué se hace con ese dinero? El 40% de la inversión de FIFA se va en la organización de los mundiales, porque hay que reconocer que no nada más es organizar el Mundial varonil, hay que organizar el Mundial femenil. Acabamos de tener una extraordinaria experiencia en Australia y Nueva Zelanda viendo a una España campeona. Con un extraordinario nivel, ya no puedo decir de fútbol, sino de entretenimiento. Sí. Tuve la oportunidad de estar ahí en Australia y Nueva Zelanda, en la semifinal que ganó España con Holanda, y ya es una cosa fuera de serie, ¿no? Tiene un nivel de mundial que ya es lo mismo el varonil que el femenil, la gente va y lo disfruta los 90 minutos a tope. Entonces, tiene el 40% de su presupuesto en la organización, mundiales varoniles, femeniles, sub-20, sub-17, de playa, futsal, todo esto es el 40%. El otro 40% lo inyecta, que esto es fundamental, en el desarrollo del deporte. ¿Cómo?
a través de darle dinero a todas las federaciones del mundo, son 211 federaciones, a sus 6 confederaciones, para que esto se inyecte y cada vez veamos mejores condiciones de los deportistas y que llegue a más deportistas en el mundo. Entonces, entre estos dos grandes polos de desarrollo es como puede seguir funcionando. ¿De dónde saca los recursos? Más o menos un 45% de los ingresos de la FIFA son en base a los contratos de los medios de televisión, principalmente, o de comunicación. Un 25% es en base a los patrocinios y luego el último 30% está dividido entre lo que es el match day, la generación de ingresos durante los partidos. Aquí reconocer que es muy poquito tiempo durante los 4 años cuando hay partidos de la FIFA, 10% en tema de licenciamiento de uso de marca y 10% en otros ingresos. Entonces, así es como se genera este valor económico y cómo se reinvierte. ¿Para qué? Para estar en este ciclo positivo que comentaba Jaime, que a mayor inversión, pues mejor espectáculo. Y mejor espectáculo, mayor inversión. Y así nos vamos cada 4 años. Entiendo de lo que dices, que si fuéramos aquí inversores, no es una mala industria para invertir, porque además efectos impacto, ya nos lo ha contado Marc, cómo se puede generar incluso un interés, ¿no? Y multiplicar un interés en un país por un deporte. El fútbol en particular y el deporte y el entretenimiento, digamos, el impacto y la capacidad de llegada es creciente. Tú lo ves clarísimo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y lo estamos viendo. Por ejemplo, a Qatar lo visitaron más de 1,5 millones de personas que venían de fuera. Hoy la expectativa del Mundial de Norteamérica es que más de 5 millones de personas van a viajar. ¿Cuántos vendrán al Mundial del 2030? Pues seguramente será una cantidad muy similar y más con la conectividad que tiene España dentro de Europa. Entonces, la atención en el evento pues cada vez es mayor y más ahora con todos los medios de comunicación existentes y con la facilidad de poder ver partidos en el teléfono móvil, pues sin lugar a dudas y con toda la información que se genera a nivel estadística, a nivel videoclips y demás, entonces la atención que se le tiene a este deporte sin lugar a dudas seguirá ascendiendo. Claro, pues es muy interesante ampliar la visión a entretenimiento, ¿no? Pues es una necesidad creciente, es una industria que genera mucho interés y tiene mucho potencial, ¿no? Ahora hay un gran debate en el mundo de la medición del impacto, luego hablaremos de impacto de eventos, sobre cómo las métricas también de marca ciudad, de marca país, de reputación, ¿no? Tuvimos la oportunidad de colaborar en el informe de los Grammy latinos que se han celebrado este año en Andalucía y claro, hay unas métricas económicas súper positivas, hay otras métricas por supuesto de valor publicitario y de preguntar, ¿no? Lo que estabais apuntando, ¿no? Que doblaban el impacto económico, que es interés en visitar, interés en invertir, interés en venir a trabajar, de captación de talento para la ciudad, o sea que es muy interesante todo esto, todo lo que se genera alrededor. Yo quería preguntaros por sostenibilidad, como os había anunciado, ¿no? Hemos empezado el debate, que ya vamos a terminar dentro de poquito. Hablando de desarrollo sostenible, hemos hablado de desarrollo económico, fundamental, hemos hablado de desarrollo social y también tenemos que hablar de la tercera vertiente, que es cuidar el planeta y cuidar el entorno, ¿no? En vuestro caso, además, estáis en el mundo de la energía, que es uno de los sectores tractores del cuidado del planeta y la transformación y la transición energética. ¿Cómo lo planteáis desde Uruguay? Es la visión de una compañía asturiana internacional. Nosotros pensamos que es clave tener el concepto de la triple sostenibilidad siempre presente, ¿no? La sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y siempre que enfocamos cualquier proyecto, pues tiene que suceder que esa sostenibilidad triple para la compañía le aporte un valor y también para el cliente, ¿no? Y al fin y al cabo para las personas en su disfrute, ¿no? En nuestra empresa tenemos 2 vectores fundamentales actualmente orientados totalmente con la sostenibilidad medioambiental, que es el tema de las energías verdes y el tema de la descarbonización en industria. Entonces, por tanto, ahí hay 2 vectores enormes de crecimiento que una empresa como la nuestra quiere aprovechar, ¿no?
y, por tanto, seguro que tiene sinergias comunes con el mundo del deporte. Cuando hablamos de estos presupuestos tan increíbles, ¿no? Algo tiene que ir muy bien en el mundo del deporte y en el fútbol para pasar de 7.500 a 11.000 millones, ¿no? Estamos hablando casi de un 50% de subida. Eso genera una dinámica de proyectos con planificación, con anticipación y, por supuesto, con sostenibilidad, porque no cabría pensar que el deporte no genere valor social, no genere valor económico con esa circularidad que comentábamos previamente, y, por supuesto, también medioambiental, ¿no? Medioambientalmente avanzado, y que genere también, por ejemplo, en el transporte, pues menos huella de carbono. Claro. Yo creo que el deporte, y un mundial especialmente como un evento deportivo de primer nivel, pues genera muchas sinergias con el mundo de la empresa y genera muchas sinergias también en el mundo de la triple sostenibilidad. Sí, os voy a preguntar además a Jon y a Chus, que seguro que tenéis una perspectiva. Fernando, sí. ¿cómo se hacen hoy los grandes proyectos con esta mentalidad clarísima de cuidar el entorno? Sí. Sí, digo, primero tendríamos que entender que el sector de construcción es responsable por el 40% de las emisiones de CO2 mundiales. Y entonces con eso lleva una gran responsabilidad. ¿Tanto? Y cuando tú tienes la responsabilidad de promover este tipo de proyectos, tienes que entender que esos tres factores, ¿no? Sostenibilidad económica, social, medioambiental, que realmente estás siendo muy enfático en atacar estos tres puntos. Creo que igual en nivel de importancia, los tres conceptos son igual de importantes. Hoy yo creo que no podemos pensar en un desarrollo que no sea sostenible en estos tres ámbitos, pero creo que, después de todo lo que hemos escuchado hoy, invertir y desarrollar infraestructura en el deporte es completamente sostenible, ¿no? Creo que ese es el mensaje más importante que nos llevamos hoy, porque existe una derrama económica, también promueve el deporte, ¿no? Genera este arraigo a la comunidad, todas estas cosas que son sumamente importantes para que una ciudad sea exitosa, ¿no? y tenga proyección hacia el futuro. Uh-huh. Y Jon y Chus, y efectos incluso sensibilización, es decir, que el deporte y el fútbol como herramienta de comunicación masiva tiene una misión y una posibilidad formidable de trasladar mensajes a la sociedad y concienciación, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, cada vez más cuando nosotros nos sentamos con gente que quiere construir un estadio, siempre sale, quiero ser el primer estadio 100% sostenible, porque es un mensaje súper poderoso, porque la sociedad es una marca muy expuesta a la sociedad, no eres un B2B, eres un direct to consumer. Total. El consumidor, tu aficionado, quiere saber cosas de ti. Y cada vez más saben más cosas de ti. Antes no había redes sociales, no había nada y la autenticidad la podías ocultar. Ahora cada vez menos. Entonces tienes que estar mucho más comprometido contigo y con los demás para que seas auténtico y que la gente te reconozca esos valores, porque si no lo vas a ver. Entonces nos piden mucho más buscar, pues eso, un estadio 100% sostenible o que sea sostenible en esto, en lo otro, más allá. Pero me voy al lado comercial, que sabéis que nosotros explotamos mucho los estadios. Legends, si se caracteriza por algo, es la empresa número 1 en vender naming rights. Antes me hacía gracia, veía la presentación de Marc y veía todos los estadios de MLS que estaba hablando él, los 25 de los 28 que no estaban en construcción, tenían naming rights, ¿vale? Los naming rights, como bien sabéis, ayudan mucho, no solamente porque pagan una parte de la fiesta, sino porque además activan, dan la imagen, quieren proyectos sostenibles y las marcas nos lo piden. Claro. O sea, hay muchísimas marcas globales muy potentes en el mundo que cuando vendamos un naming rights dicen, si no es sostenible no lo quiero. Claro. O sea, el impacto económico al revés, me voy al lado de la marca, ¿no? Claro. Si no hay proyectos que son bonitos en ese sentido, que tienen esa responsabilidad, ya me dicen, no lo quiero. Y a lo mejor estamos hablando de cantidades de muchos millones. Sí. En Estados Unidos hemos vendido más de 1.500 millones en naming rights. Imaginaros el compromiso que tienen que tener las marcas o los estadios con las marcas para que empiecen a invertir. Porque si no, las grandes marcas no van a coger un naming rights que no tenga lo que tiene que tener, bajo su punto de vista, un estadio. Y sostenibilidad siempre sale. Sí, y aquí la ciudadanía, que suele ir muy por delante siempre, y más ahora que nunca, ¿no? De las instituciones, ¿no? Nos está marcando la pauta, ¿no? También de ser muy exigente y por primera vez empezar a tomar decisiones con estos parámetros, ¿no? Jon, y desde la perspectiva de los grandes eventos, de los mundiales, ¿cómo lo abordáis de FIFA? Es una gran oportunidad siempre para comunicar y ahora, como bien comentas, para concientizar. Uh-huh. Y como ejemplo podemos poner en la Federación Mexicana de Fútbol, antes del Mundial de Qatar,
se contrató a una de estas organizaciones expertas en el tema del manejo de la huella de carbono para entender lo que significaba llegar al Mundial en todo el proceso de transporte, ¿no? La selección mexicana se concentró en Girona y de ahí se fue a Qatar. Entonces se hizo toda la evaluación de la huella de carbono y se compraron los bonos correspondientes para neutralizar el efecto generado por el viaje a Qatar. Pero el proyecto más importante con esta organización que trabajamos juntos era el comunicarlo. El hacerlo era muy importante, claro, ¿no? Pero más que nada era el aprovechar el contexto en donde toda la gente estaba viendo, en un país que está tan apasionado al fútbol, que está abierto y que está con esta recepción de información justo antes de un mundial, el que pueda escuchar cosas diferentes, cosas nuevas y que vayan transformando a estas generaciones que hablaba Marc antes en su ponencia. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar para estos grandes cambios que van fuera del propio partido de fútbol, claro, pero que sí nos afectan en la comunidad, en la sociedad? Claro, con la ventaja de que para comunicar y concienciar tenéis una palanca formidable que es la experiencia y no hay nada más poderoso, ¿no?, para asimilar un mensaje que es la propia experiencia en el estadio, en el evento, lo que vives desde que entras hasta que sales, ¿no? Bueno, pues os tengo que agradecer que sois extraordinariamente sintéticos, me habéis puesto muy fácil la moderación, pero os tengo que pedir una última cosa, ¿no? Yo creo que ha sido un debate muy interesante y queda todavía más, pero os voy a pedir, respondiendo a esta pregunta, ¿no?, que nos planteamos, ¿no?, el fútbol y el deporte como generador de valor para la sociedad, que nos dejéis una idea con las que resume un poco vuestra perspectiva ante este reto que nos plantea este Summit Internacional. Jaime, ¿cuál sería tu idea fuerza? Para mí la idea fuerza es el binomio valores y sinergias. Valores de las personas que consigan a través de la disciplina, del esfuerzo, ser buenos deportistas, generar un valor en la sociedad, y que eso mismo también sucede en la industria, como decía antes, ¿no? Y luego las sinergias, ¿no? Esto no solo es deporte, es la industria del deporte. Y tiene que ser así para generar esa economía circular. Por eso me quedo con esa frase de el binomio, valores y sinergias. Fantástico, muchas gracias. ¿John? Para mí, de la mano, obviamente, esta capacidad transformadora de los grandes eventos, como tanto a nivel local, como regional, como nacional, un evento de estos nos puede llevar a donde quiere ir el país, la región o la ciudad, ¿no? Y cómo podemos utilizar o catapultar con un gran evento hacia donde queremos ir. Y entonces los legados del evento es cuando trascienden, ¿no? Absolutamente, una visión que deja un legado, ¿no? Fernando. Bueno, yo me quedo con, creo que el deporte, ¿no?, se convierte en el reflejo de esa sociedad, ¿no? Y creo que eso habla mucho, ¿no? Y cuando hablas de esta, específicamente de Asturias y el fútbol, yo me llevé un gran recuerdo en ese partido donde jugó el Oviedo y el Sporting, ¿no? Y cómo todo Asturias se juntó como una sola comunidad. En el himno se me ponía los pelos de punta, ¿no? Entonces me impactó mucho la fuerza que tiene el deporte en esta comunidad. Fantástico, ¿no? Desde luego. ¿Chus? Pues yo abundo en transformación, que lo ha dicho John, pero me enfoco más en los estadios. Los eventos son transformadores de la sociedad, es una gran oportunidad, pero la industria del entretenimiento se está transformando también. El partido de fútbol es una experiencia mucho más diferente, o tiene que ir a una experiencia mucho más diferente de lo que era hace 20 años. La gente tiene wifi, iPads, móviles, quiere otro tipo de experiencias dentro del estadio, alrededor de los clubes, fuera del estadio, y esa transformación de la industria está pasando. El consumidor cada vez es más exigente, lo tiene todo en su mano y nos exige transformarnos. Y si no nos transformamos nos vamos a quedar fuera. Y la gente se está transformando, hay una transformación en la industria del fútbol, en la industria del deporte, en la industria del entretenimiento, todo es transformación. Tener un evento que nos ayude a transformar y acelerar esa transformación es fundamental, es una grandísima noticia, pero los clubes en sí mismos y los estadios en sí mismos tienen que ponerse las pilas para transformarse, porque el que no lo haga se va a quedar fuera del futuro del entretenimiento. Y eso nos obliga a todos a
a esforzarnos cada día más. No, desde luego, o sea, hay un cambio, estamos en un cambio de paradigma, hay una nueva sociedad y la industria del entretenimiento tiene unos retos y unas oportunidades enormes. Pues si hiciéramos una nube de tags, ¿no? Como hacemos ahora con las redes sociales de esta sesión, transformación, transversalidad, deporte reflejo de sociedad, capacidad tractora, capacidad de transformación de un país, de una región, valores, sinergias y circularidad. No está mal como conceptos. Muchísimas gracias. 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 Bueno, a continuación nos gustaría tener un detalle con estos primeros ponentes que han participado. Para ello quiero pedirle a David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, que suba al escenario. David le va a hacer entrega a Marc Abbott del obsequio. Marc, can you... También me gustaría llamar al escenario a Joaquín Alonso, representante de Relaciones Institucionales del Real Sporting de Gijón, que junto con David harán entrega del obsequio a Jaime Argüelles, Fernando Sordo, John de Luisa y Chus Bueno. Bueno, un aplauso para ellos por este merecido reconocimiento. La foto familiar. Vale. Vale, sí, igual sí pasamos un poquito más adelante. Ahí, genial. Ahí, gracias. Quedaros un segundito, vamos a hacer una foto de familia. Si por favor Alfonso y los representantes pueden subir a hacer una foto de familia.